Este es un ejercicio típico de calorimetría que ocurre por una reacción química. Bueno, entonces al principio le dan los datos, que eso lo vamos a ver después, para los ejercicios que vienen. Entonces, en este caso, pone así, dice, un calorímetro a volumen constante quiere decir entonces que si se produce cualquier gas en ese calorímetro, no va a escapar y va a tener un límite. Ese límite justamente es el que está acá abajo, ese recipiente. Entonces ese es el recipiente que va a contener el gas que se produzca cuando la muestra está depositada ahí, en acá, y yo voy a hacer que combustione. Y dice que ese calorímetro está sumergido en 5.00 por 10 a la 2 gramos de agua. O sea que todo esto que está aquí es agua. En el calorímetro, perdón, se combustionan 2.00 gramos de butanol. Entonces el butanol es un alcohol, ¿ya? Orgánico, de cuya fórmula es esta: CH3, CH2, 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 OH. Y eso se quema con oxígeno. Y por lo tanto, siempre debe dar, cuando se quema un hidrocarburo que contiene estos elementos, agua y dióxido de carbono. ¿Cuánto va a ser de esto? Bueno, en este momento no nos interesa balancear la ecuación. Ustedes pueden reducir la fórmula si quieren allá. 1, 2, 3, C4, H no sé qué, O. ¿Ya? Pero para el caso es lo mismo. Lo que quiero que sepan que lo que está ocurriendo aquí es una reacción de combustión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto se quema y se produce entonces aquí una reacción de combustión, lo que va a ocurrir entonces, que adentro deben inyectar de alguna forma que llegue aquí oxígeno para que pueda ocurrir la reacción con el butanol. El agua y el dióxido de carbono que se produce no van a escapar de este recipiente. Por eso va a quedar, son gases a volumen constante. Principalmente el CO2, la verdad, va a salir como gas. ¿Qué va a pasar entonces? Que el producto, dice, de la combustión es... Perdón, el producto de la combustión... de la combustión, la temperatura en el calorímetro se eleva de 20 grados Celsius a 46.45 grados Celsius. Entonces quiere decir que eso sube. Por lo tanto, la reacción que se produjo aquí es exotérmica. De modo que aquí hay un calor que se traspasa a la pared y de esto se traspasa al agua. Entonces lo pongo aquí más grande para que ustedes lo vean. Aquí se produce un calor y ese calor se va aquí a la pared del calorímetro y de la pared del calorímetro pasa al agua, ¿vale? Y del agua pasa al termómetro y calienta el termómetro. Eso es lo que ocurre. Entonces, esto que está aquí alrededor es un baño. Ahí está el traspaso de calor. ¿Qué nos dice después? Que la temperatura, lo que se midió entonces acá arriba, que yo hice una lectura, cuando no ocurría la reacción, la temperatura del agua era 20.00 grados Celsius, pero después que ocurrió, subió a esa temperatura. Entonces, obvio que esta es una reacción exotérmica, ¿no? Porque generó calor. Y el flujo de calor es tal como lo dibujé en la figura. Ahora dice que considere que todo el calor de la combustión es traspasado al agua y al calorímetro. Quiere decir entonces que el calor pasó de aquí a la pared del calorímetro, de la pared del calorímetro pasó al agua. Bueno, del agua tiene que haber ido al termómetro para poder que subiera la temperatura, pero que de aquí para afuera no salió. Por eso dice solamente consideren que el calor lo absorbieron esas partes del sistema y lo que está afuera, que no sé qué sería aire o lo que sea, no. Para allá el calor no fue. Considere que todo el calor de la combustión es traspasado al agua del calorímetro y ahora con la información entregada responda a las siguientes preguntas. Esto tiene A y B. Entonces, cuando le ponen una pregunta A y B con un enunciado previo, normalmente quiere decir que la pregunta A y B están relacionadas. O parte de lo que iba a ser la pregunta A, puedo usarlo en la pregunta B. La pregunta A, que tenía 4 puntos, ¿cuál es el calor absorbido por el agua? Yo puedo determinar inmediatamente eso conociendo cuál es la fórmula del calor, que es esa que está ahí. Porque para el caso justamente del agua es conocido todo. Es decir, si el calor del agua es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, si yo conozco todo esto puedo determinarlo inmediatamente. En el caso de acá pusieron una S que les dije yo que podía ser C sub S o S, pero es calor específico. Y claro, si yo voy a mirar cuánto es el agua que había adentro,
ahí está. O sea que la masa de agua yo la tengo. El calor específico del agua, que es lo otro que me falta, está ahí. También me lo dan. Y lo otro que necesito es, de acuerdo a esto, la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura también la puedo calcular, porque ahí está la temperatura inicial y la temperatura final. Entonces, tal como está desarrollado este ejercicio, lo que hicieron primero fue sacar la diferencia de temperatura. ¿Ya? La temperatura final, que es esta, menos la temperatura inicial. Y ahí ya tenemos eso. Y luego reemplazaron para saber cuál es el calor del agua. Entonces, sería 5.00 por 10 a la 2, o sea, 500 gramos, por el calor específico del agua, por la temperatura. Y eso da 5.53 por 10 a la 4 joule. ¿Vale? Que si lo transforman a kilojoule da 55.3 kilojoule, porque nos preguntaban en kilojoule. Entonces, sabiendo que 1 kilojoule son 1000 joules, se puede hacer la transformación. Si se fijan, aquí se puede determinar directamente cómo lo hacía el calor del agua, porque tengo todos los datos que me están pidiendo. Y como se entiende de que el calor no se salió para afuera, entonces no se perdió. Por lo tanto, ese es el calor que absorbió el agua. Y si se fijan, tiene signo positivo. Y tiene que ser con signo positivo porque el que está perdiendo el calor es la reacción. Y quien lo está absorbiendo es el agua. Entonces, el agua tiene que tener signo positivo y la reacción signo negativo porque lo está perdiendo. Entonces, el calor que absorbió el agua es ese. 55.3 kilojoule. ¿Qué pasa con la pregunta B? Y aquí es donde me quiero detener más, porque nos dicen, si la masa molar del butanol es 74.12 gramos partido por mol y el calor molar de combustión del butanol es S, menos 2678.0 kilojoule partido por mol, ¿cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? Y aquí es donde se jode un poco la cosa porque no se puede determinar directamente de esta fórmula. Es decir, yo puedo escribir la misma fórmula para el calorímetro. Es decir, Q del calorímetro debe ser igual a la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la variación de temperatura. Entonces, claro, si a mí me están preguntando esto, que es el calor específico del calorímetro, eso, debería tener la variación de temperatura, eso lo tengo, pero no me dan la masa del calorímetro. Y tampoco puedo saber cuál es el calor del calorímetro. No me aparece tampoco cuánto absorbió de calor el calorímetro, ¿vale? Porque en el caso de arriba pudimos determinar el calor del agua porque nos estaban dando los datos, pero para poder calcular eso nos tiene el calor específico del agua y por lo tanto se podía deshacer. Así es que esta fórmula directamente no se puede usar. Sí saber también que el calor del calorímetro también se puede escribir como la capacidad calorífica del calorímetro por la variación de temperatura. Eso también se puede determinar. Y justamente, ¿qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica es la multiplicación de la masa por el calor específico del calorímetro, ¿ya? Esta multiplicación es esto de aquí. Y eso es lo que nos están preguntando, la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Cómo con la información que me dieron en la letra A, yo calculé la letra A, y que me están dando ahora la letra B, yo puedo llegar a determinar lo que me están preguntando? De esta fórmula, o de la anterior, pero me focalizo en esta porque ahí está lo que me están preguntando, no se puede determinar inmediatamente. Porque tengo esto, el delta T, pero necesito determinar eso. Y ahí es donde está mi asunto. ¿Cómo determino el calor del calorímetro? Y para eso entonces que tengo que recordar la transferencia de calor. Si entonces lo que está ocurriendo aquí es que el calor pasa de aquí hasta afuera hacia el agua, y se supone que no sale de este recipiente de agua, entonces el calor del sistema que yo estoy midiendo corresponde a este que está acá abajo. O sea, mi sistema está formado entonces por la reacción, lo que se produce, que es la combustión, que es la que cede el calor, y quienes absorben el calor, que uno es el agua y el otro el calorímetro, como dijeron arriba en el enunciado. Esto siempre tiene que ser igual a 0 para que pueda yo justamente determinar alguna de esas variables. Entonces, la suma de los calores que conforman el sistema tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Porque como no se salió, está cerrado, nuevamente se supone que no se escapa, entonces el calor quedó allá adentro. Por lo tanto, si alguien absorbió dio esa cantidad, alguien tiene que haber absorbido la misma cantidad, por lo tanto el calor neto es 0. Si hago eso, entonces
y pongo igual a 0, la ecuación de acá arriba, eso implica entonces que me queda esto igual a 0. Y eso entonces implica de que yo puedo pasar el calor del calorímetro, o mejor dicho, el calor de la reacción, el calor del agua, hacia el otro lado. ¿Ya? Esa suma. Y por eso es que me queda que el calor del calorímetro es igual a menos el calor de la suma del agua más del de la reacción. ¿Y para qué hice eso? Porque acá arriba, si se fijan, si yo tengo el calor del calorímetro, puedo determinar la capacidad calorífica. Entonces, de alguna forma, tengo que determinar el calor del calorímetro. Y eso se hace a través de esto, del traspaso de calor. Entonces, si yo soy capaz de determinar el calor del agua y el calor de la reacción, listo. Determiné el calor del calorímetro y ya puedo usar la ecuación de arriba. Entonces, si recuerdan, el calor del agua ya lo habíamos determinado de acá arriba y nos dio esto, 55.3. O sea que esa variable entonces yo ya la conozco. Ahí está. Lo que necesito determinar es el calor de la reacción. Y el calor de la reacción se podría determinar con esta fórmula también. A ver, voy a poner acá. Con la fórmula esta que tengo aquí de el calor. Si tengo la masa y el calor específico del butanol, pero no lo tengo. Así que la diferencia sí, pero no tengo el calor específico. Entonces no puedo determinarlo así, con esta fórmula. Debe haber una forma indirecta de hacerlo. Y eso es lo que me están dando aquí en el enunciado. Dice, si la masa molar del metanol es 74, del butanol es 74.12 gramos partido por mol y el calor molar de combustión del butanol es S, ¿cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? Entonces, claro, yo tengo el calor molar, quiere decir que es calor por energía por mol, ¿ya? Joule por mol. Me lo dan. Ese es el calor cuando yo combustiono un mol en esta reacción de acá arriba, un mol de metanol. Sin embargo, no es el calor que se está produciendo en esta reacción porque yo no tengo un mol de metanol, de butanol. Lo que tengo son 2 gramos de butanol. Entonces tengo que hacer el cálculo para 2 gramos de butanol, no para un mol de butanol. Por eso entonces es que hago la relación. Si me dicen que son menos 2638.0 kilojoules por mol, que se producen, bueno, por regla de 3 simple, entonces, si esta es la energía por mol, ¿cuánto calor se produce por la cantidad de moles que yo tengo? Y entonces lo que tengo que saber entonces es cuántos moles tengo en 2 gramos. Por eso entonces si tengo la masa y tengo la masa molar, que eso ya lo conocemos, al dividirlo obtengo los moles de butanol. Y ahora sí puedo hacer la regla de 3 simple, que es lo que está acá abajo. Si entonces es esta cantidad de calor por cada mol de butanol, por lo tanto, ¿cuánto calor será por esta cantidad? 2.70 por 10⁻²² mol. Y ahí tú tienes el calor de la reacción que se produce, pero con 2 gramos. Y esos son menos 72.3 kilojoules por mol. Entonces, ahora sí puedo determinar esta parte de acá arriba, que era el calor del calorímetro, que es lo que andaba buscando. Porque tengo el calor del agua, del ejercicio anterior, y tengo el calor de reacción, que es este. Y entonces lo sumo, ahí está, 55.3 más menos 72.3 kilojoules, y toda esa suma va a quedar con signo negativo. Y esto queda con signo positivo, porque al restar 55.3 menos 72.3 me va a quedar un número negativo, y con el signo negativo de acá adelante me queda positivo. Entonces este es el calor del calorímetro, lo he podido determinar. Y ahora sí, entonces, como tengo esto de la ecuación de arriba, el calor del calorímetro, y tengo esto que es la diferencia de temperatura, puedo determinar la capacidad calorífica. Entonces por eso acá pusieron que ese calor era igual a C por delta T. Y es cosa de despejar de aquí C, que sería entonces el calor del calorímetro partido por delta T, y el delta T yo lo había calculado allá arriba, me da que la capacidad calorífica de ese calorímetro es 0.643 kilojoules partido por grado Celsius. Y quisiera pasar ahora al ejercicio siguiente. Dice que si los calores de formación del dióxido de carbono y del agua son eso y eso, en kilojoules partido por mol, ¿cuál es la entalpía de formación del butanol?
Entonces le están preguntando la entalpía de formación de esto. Pero lo que le están dando es la entalpía de combustión del metano. Aquí está la ecuación balanceada. Y ahí está el delta H, que ya no lo habíamos dicho antes, que es negativo y es harto calor. Pero si te están preguntando entonces por esto, nada más, ¿cuál es la entalpía de formación del butanol? Para poder calcular eso se puede hacer dos formas, que es el método directo, que es lo que se hace aquí, o el método indirecto, que es la ley de Hess. Pero para ocupar la ley de Hess, que es lo que empezaron a hacer algunos que yo vi, te tienen que dar las otras ecuaciones. Si no hay más ecuaciones, no se puede hacer. Tú no las puedes inventar, porque no sabes cuál es el valor del calor de las otras ecuaciones. Entonces, claro, en este caso lo que hay que hacer es usar esta fórmula, que la dieron acá arriba. Aquí estaba. Y entonces solamente darse cuenta de que para poder determinar el calor de una reacción se puede hacer con este método directo si yo tengo las entalpías de formación de los productos y se las resto la entalpía de formación de los reactantes. Y claro, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la entalpía de reacción, ahí está. Y la entalpía de los productos tiene que ser la suma de las entalpías del dióxido de carbono y la del agua. Entonces ahí está la del dióxido de carbono y ahí está la del agua. Y hay que multiplicarla por los coeficientes estequiométricos. Entonces la del dióxido de carbono es una entalpía, hay que multiplicarla por 4 y la del agua hay que multiplicarla por 5. Y a eso hay que restarle la suma de las entalpías de estos dos productos. Y por lo tanto, aquí está mi incógnita, la entalpía de formación del butano, porque estas siempre son entalpías de formación. Y esta justamente es mi variable. Y esta que está acá, que es la de la entalpía de formación del oxígeno, hay que multiplicarla por 6, porque ahí dice que hay 6. Sin embargo, la entalpía de formación del oxígeno no estaba dada acá. Y por lo tanto, si no está dada, uno no puede decir, inventársela. O sea que lo único que se puede asumir es que la entalpía de formación del oxígeno debe ser 0. Porque si no la dan, y claro, si tú te lo aprendiste justamente de memoria, esto es 0. Por eso no se considera. Así que 6 por 0, chao. Por lo tanto, solamente nos va a quedar esta parte de la ecuación. Bueno, esto desde acá. Y ahí se reemplazaba la entalpía de combustión es esa, la entalpía de formación del dióxido de carbono es esa, que la dan arriba, la del agua es esta, que también la dan arriba, y hay que multiplicarla la primera por 4, la segunda por 5, y de ahí entonces justamente solo hay que despejar esto, que es la entalpía de formación del butanol. Y al hacer eso les daba eso que está en verde, menos 328 kJ por mol.